Se presentan las siguientes modalidades. Psicología general. Estudia al hombre adulto y normal, para formular leyes que rigen los procesos psicológicos, sin tomar en cuenta las diferencias individuales de carácter evolutivo, cultural o grupal. Se clasifica en psicología de la motivación, psicología de la percepción, psicología de la memoria, etc. Psicología diferencial. Investiga la naturaleza de las diferencias individuales, debidas a diferentes factores como edad, sexo, temperamento, clase social, etc. Ejemplo: ¿los matemáticos son mayormente varones? ¿Los niños son más creativos que los adultos? Psicología evolutiva. Establece leyes, etapas y características del desarrollo ontogenético del individuo. Así también describe y explica la evolución de los procesos psicológicos durante el ciclo vital del individuo. Se subdivide en psicología del niño, adolescente, adultez y del anciano. Ejemplo: porque las niñas maduran más rápido que los niños. Psicofisiología. Estudia la actividad nerviosa superior, el cual sirve de sustento material a los procesos psicológicos. Ejemplo: las personas más inteligentes tienen una rapidez nerviosa. ¿El cerebro está realmente inactivo cuando una persona duerme en la noche? Psicología animal o psicología comparada. Estudia el comportamiento animal en el laboratorio o en su hábitat natural, con el fin de, a través de la comparación, comprender la conducta humana en sus aspectos básicos. Ejemplo: el mono más agresivo y fuerte casi siempre es el jefe de los monos. En la ciudad, ¿el ser humano más agresivo será el líder? Psicopatología. Estudia e investiga las causas, etiología y los síntomas, semiología, de las enfermedades mentales y trastornos de la personalidad. Ejemplo: investiga las causas y los síntomas de la depresión. Psicología social. Estudia el comportamiento de los grupos, la influencia del grupo y la cultura en el comportamiento individual, ideología, liderazgo, perjuicios, etc. Ejemplo: estudia la percepción social y la formación de impresiones, agresión y violencia, formación y cambios de actitudes, papeles sexuales y conformidad. ¿Por qué los partidos de fútbol generan violencia? Psicología aplicada. Consiste en la aplicación del conocimiento teórico de la psicología a la realidad con el propósito de resolver problemas concretos que afectan al hombre. Se investiga con fines predeterminados y persiguiendo efectos prácticos y útiles. Se presentan las siguientes modalidades. Psicología clínica. Se ocupa de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas clínicos a nivel de los procesos psíquicos y sus manifestaciones conductuales. Para ello hace uso de la orientación psicológica y de las diferentes técnicas psicoterapéuticas. Ejemplo: trata casos clínicos como la claustrofobia, miedo a los espacios estrechos. Psicología educacional. Aborda el problema de la relación enseñanza-aprendizaje, diseña métodos y establece las bases psicológicas de los programas curriculares, con el objetivo de mejorar la enseñanza y lograr un óptimo aprendizaje. Generalmente, el psicólogo educacional hace investigación y ejerce la docencia a nivel universitario. Ejemplo: el psicólogo enseña técnicas de memoria o lectura veloz para mejorar el rendimiento académico.
Psicología comunitaria. Se ocupa de la aplicación de los principios de la psicología social. Se encarga de organizar a la comunidad a fin de prevenir conductas inadecuadas, mejorar su calidad de vida y salud mental. Psicología industrial u organizacional. Se encarga de la aplicación de la teoría psicológica a los problemas relacionados con el trabajo, como la selección de personal, incremento de la productividad y de la capacitación de personal. Ejemplo: aplicar la psicología diferencial para mejorar el rendimiento de la policía de tránsito. Psicología penitenciaria. Busca la adaptación del recluso y mantener la comunicación familiar en su ausencia. Técnicas, talleres ocupacionales, dinámicas de grupo, reeducación moral, otra. Utilizar técnicas de reinserción laboral a los delincuentes comunes. Psicología publicitaria. Analiza el mercado y las motivaciones del consumidor y propone un plan de propaganda para modificar los hábitos del consumidor. Ejemplo: examina los análisis del mercado y las motivaciones del consumidor para modificar sus hábitos de consumo. ¿Es rentable vender helados en invierno? En perfumería los envases pueden tener forma redonda o cuadrada. ¿Cuáles prefieren los hombres y cuáles las mujeres? Hecho por Juanjo 14. Es muy interesante ver acá, chicos, justamente en esa línea. Por eso, cuando tú hablas del campo de acción de la psicología, mira, es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la psicología, ojo, claro, hay una psicología aplicada, ¿no? Esta psicología aplicada, ahí encontramos la psicología clínica, que se encarga de la evaluación, diagnóstico, pronóstico, prevención, tratamiento de aquellos casos que están especificados en la psicopatología. Claro, el psicólogo clínico, por eso, se encarga justamente de ver esto. Pero, ¿dónde trabaja? En hospitales, centros de salud, ONGs, así es. Consultoría privada. La psicología del trabajo industrial u organizacional está orientada al análisis laboral y organizacional. Se dirige a la conducción de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación, así como mejorar el comportamiento organizacional, el clima laboral, la gestión en los recursos humanos, el análisis del comportamiento del cliente interno y del cliente externo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la psicología organizacional, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Este psicólogo trabaja en empresas, compañías, ¿no? Hablamos de la psicología educacional, que investiga la dinámica escolar, está inmerso en todo lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este psicólogo trabaja con una triada. ¿Cuál es la triada con la que trabaja, profesor, el psicólogo a este nivel? Claro, el psicólogo a este nivel trabaja con los padres, alumnos y profesores, ciertamente. Por eso cuando hablamos del psicólogo organizacional, este psicólogo está inmerso en todo este proceso. Pero vamos a encontrar ahí justamente que cuando se habla de la psicología organizacional, ¿no? Es una psicología educacional, perdón, pues hablamos de la educación básica regular, podemos hablar de psicólogos que se encargan de lo que son evaluar programas de estudio, aplica pruebas psicológicas de orientación emocional y vocacional a los estudiantes, detecta y trata problemas de aprendizaje para mejora del rendimiento escolar. Eso también se puede trabajar, claro, no solamente en colegios, en academias, en universidades, ciertamente. La psicología comunitaria
En cambio, es una psicología que está dirigida a evaluar, ojo, a una conducta micropoblacional, o sea, a un determinado grupo social, ciertamente. Está dirigida hacia la mejora de la salud mental de la comunidad mediante la prevención, educación y asesoría. Está orientado al análisis y actuación sobre los problemas de las interacciones personales en los diversos contextos sociales, ciertamente, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de la psicología comunitaria, por ejemplo, en una zona rural, en una zona urbano marginal, claro, este psicólogo está inmerso en todo esto. Pero también tenemos acá la psicología forense. El psicólogo forense, claro, está inmerso en todo lo que es el campo criminalístico y penitenciario. Los casos de feminicidio, los últimos casos que hemos visto, ojo, eh, lo que viene a ser la psicología forense tiene que ver con los programas de rehabilitación en las cárceles, la dinámica de los tribunales, el psicólogo criminalístico, el psicólogo penitenciario, casos de feminicidio, violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, la delincuencia, ahí entra a tallar, también, claro, ¿no? El último caso, pues ha sido el caso del famoso, cantante John Kelvin, ¿no? Muy lamentable lo que le ha pasado. Digo lamentable porque muchas veces este tipo de situaciones se pueden prevenir. Sí, eso sí, de todas maneras. La psicoterapia es la utilización de medios psicológicos para tratar una enfermedad mental, una inadaptación o un trastorno psicosomático. Ahí tenemos la psicología social, que estudia la conducta a nivel macropoblacional. Básicamente lo que es la conducta social, las actitudes, la conformidad, la persuasión, el prejuicio, la amistad, la agresión, la ayuda. Analiza aspectos grupales o colectivos. La psicología ambiental que se basa en el estudio e intervención de las relaciones del individuo con el medio ambiente natural como ecosistemas, recursos naturales y hábitat dentro de los cuales evoluciona. Ahí tenemos la psicología de consumo, que investiga al consumidor, ¿no? Para entender el cómo y por qué compra, qué factores psicológicos explican las diferencias del individuo o de los grupos al comprar. La psicología del deporte, que ve al deportista como un ser humano, en quien hay que tratar de trabajar básicamente la motivación, la autoestima, la tolerancia, la frustración, los estilos de vida, ¿no? Por eso, por ejemplo, psicología del consumo, yo he dictado en la universidad, cuando he visto el curso, he dictado el curso de psicología publicitaria y justo dicté también el curso de psicología del deporte. Claro, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ciertamente nos permite ubicarnos frente a una realidad como esta, ¿no? O sea, hay veces nosotros decimos, no, pero sí, es importante y es clave. Por eso, la labor del psicólogo, si se dan cuenta, chicos, está inmersa en todas las áreas, no solamente en un área en particular. No, no sería equivocado decir eso. Pero, sí es importante ver justamente, ¿no? Cuando se habla de lo que es, en este caso, los métodos de la psicología tiene una gama de métodos que van a permitirle a la psicología comprender, ¿no? El porqué del comportamiento, por qué la persona se comporta así o asá, a qué se debe. Por eso, cuando hablamos de métodos, ¿no? Los métodos, ¿no? La palabra método viene de dos voces griegas, meta y odos. Meta, fin, odos, camino, o pasos. Por eso, un método, y cuando hablamos de métodos, estamos hablando de métodos científicos, no solamente el psicólogo. ¿Tú que quieres ser ingeniero? ¿Tú que quieres ser administrador, contador, abogado, médico? Vas a tener que hacer uso del método científico. Pues un método es un conjunto de pasos que realizamos para alcanzar un fin o meta u objetivo. El método científico es un conjunto de pasos que se deben de seguir de forma rigurosa y ordenada.
para cumplir con alguno o varios de los fines científicos, los cuales son describir, explicar, predecir, modificar y aplicar. Por eso, cuando se habla de métodos dentro de la psicología, ojo, tenemos que siempre partir de que la psicología como tal apela o utiliza una gama de métodos. Pues en psicología no hay un solo método. Bienvenido. No hay un solo método. Pensar en eso sería bastante equivocado, chicos. No. En psicología hay una gama de métodos. Es por eso que cuando nosotros hablamos de método, tenemos que entender claramente a qué le llamamos. Por eso vamos a ver acá, estemos atentos, por favor, para poder comprender justamente esto, ¿no? Veamos aquí, chicos, por favor, estar atentos. Veamos acá. Antes de hablar de métodos de investigación en psicología, es importante partir aclarando qué es un método. Un método, desde la perspectiva de Hernán Casimiro Urcos en el título El arte de investigar, nos dice que un método es un conjunto de procedimientos que están formulados y organizados de manera lógica y secuencial y que el investigador debe seguir para alcanzar los objetivos de su investigación. Por lo tanto, aplicamos un método cuando seguimos procedimientos que tienen un orden, que van a ir de los más básicos a los más complejos para que de esa manera podamos alcanzar los objetivos que nos hayamos trazado. El primer método a estudiar es el estudio de caso. En el estudio de caso, el investigador hace una descripción y estudio detallado de uno o unos cuantos individuos. En este método de investigación, el investigador se sirve de una serie de métodos para poder obtener un retrato detallado y a profundidad del individuo que está estudiando. Se pueden utilizar otros métodos como la observación en la vida real, las entrevistas e incluso aplicar una batería de pruebas psicológicas para conocer a profundidad a la persona con la que estoy realizando mi estudio de caso. El estudio de caso nos ofrece ventajas como desventajas. Se identifican como su principal ventaja que nos va a arrojar una gran cantidad de información descriptiva y detallada del sujeto investigado. Sin embargo, tiene como desventaja que no se pueden extraer conclusiones generales a partir de un solo caso. Ello implica que los resultados que yo obtenga del estudio de caso no pueden ser generalizados a toda una población, se aplican únicamente al sujeto estudiado. Ejemplo de estudio de caso: investigar las reacciones afectivas y emocionales de un paciente que ha sufrido la amputación de sus miembros inferiores. El segundo método de investigación en psicología es la observación natural. Este método de investigación implica el estudio sistemático de la conducta animal o humana en escenarios naturales, más que en un laboratorio. Es decir, cuando nosotros, investigadores, aplicamos el método de observación natural, vamos a observar varios aspectos de la conducta de una persona con sumo cuidado, pero en el ambiente en el que dicha conducta ocurre de forma natural. Por ejemplo, quiero investigar el comportamiento de los niños durante la hora de recreo en la escuela. ¿Qué método voy a aplicar ahí? La observación natural. Este método de observación natural nos ofrece como principal ventaja de que aquella conducta que es observada en la vida cotidiana es mucho más natural, espontánea y variada. Sin embargo, tiene como desventaja que la presencia de un observador puede alterar la conducta de los participantes.
Otra desventaja es que los resultados de las observaciones no pueden ser generalizadas a otros escenarios o personas, es decir, se aplican únicamente a aquellos sujetos a los que yo observé. Y la última desventaja es que si no existe la suficiente experticia en el observador, se puede sesgar sutilmente la información de las conductas que se están observando. Finalmente tenemos al método de encuesta. Este método es un instrumento que permite y facilita la recogida de datos. Se caracteriza porque mide cuantitativamente las características de una población mediante la aplicación de un cuestionario, que no viene a ser otra cosa que la aplicación de un conjunto de preguntas. Las encuestas permiten reflejar el pensamiento de un gran conjunto de personas para poder predecir el comportamiento, pensamientos o sentimientos de la mayoría. Ofrece entonces una visión general de las características de toda una población. Así, por ejemplo, yo puedo aplicar una encuesta para conocer el nivel de satisfacción que tienen los pacientes frente a una atención médica. El método de encuesta nos ofrece entonces como ventajas que es fácil de aplicar y es un método flexible. Además, los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las preguntas planteadas. Y finalmente, el análisis de los resultados de un método de encuesta y la interpretación de los datos es sumamente sencilla porque se vale de la aplicación y el uso de herramientas estadísticas que facilitan el procesamiento de la información, pero también tiene sus desventajas. La primera de ellas podría ser que los entrevistados no estén dispuestos a proporcionar la información deseada, con lo que se puede sesgar la información recopilada. Pero además, otra desventaja es que si las preguntas de este cuestionario están mal formuladas, pues sin duda la información que vamos a obtener va a ser errónea. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica y para ello vamos a conocer el estudio de caso que tuvo como resultado el perfil psicológico de Adolf Hitler. Es muy interesante ver acá, ¿no? Por eso el uso del método dentro de la psicología es muy importante, ¿no? Por eso es que cuando se utiliza justamente un método, tenemos que partir siempre de ¿qué, profesor? Claro, el método observacional. Es un método en donde se hace un seguimiento atento y detallado de hechos, procesos, acciones. Seguir atentamente tiene como finalidad describir la conducta tal y como se presenta. Ojo, por eso en el método observacional ahí tenemos la introspección, que es aquel que se da en uno mismo, ¿no? El observador, por un lado, pero vamos a ver ahí también, ¿por qué no? Vamos a observar acá que el ser humano entrenado en una introspección, o sea, la persona que puede acceder a su mente, ¿no? Para lo cual hay pasa por todo un entrenamiento, pero también está la introspección, cuando la conducta o comportamiento es observar la conducta externa. Claro. Entonces el psicólogo, por ejemplo, bien entrenado, tiene que trabajar en esto. Tiene que saber cómo desempeñarse en este tipo de trabajo. Por eso es muy interesante ver acá algunos métodos, ¿no? Dentro del método descriptivo, claro, la encuesta, ¿no? Claro, por eso cuando se habla de la encuesta, se analizan el comportamiento de muestras representativas, frecuencias, distribuciones, ¿no? Opinión de una población frente a un determinado tema. Ahí está. Bueno. Ahora mismo, frente al tema que estamos
viendo en el tema político, ¿no? Que se ha declarado como ganador al señor Pedro Castillo, pues es lo que la gente desea. Entonces, si comenzamos a aplicar encuestas, podríamos encontrar que hay un, no digo que tampoco se le está llevando fácil, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso. Claro, o sea, yo me imagino que el señor Castillo, como su grupo más cercano, son conscientes de que la realidad está ahí y sobre la cual ellos van a tener que hacer todo una serie de cambios, pero justamente viene el tema de la confianza del grupo. Por eso, para descubrir frecuencias y distribuciones que permitan extrapolar datos a poblaciones amplias, ¿no? Ahora, obviamente, ahí están los estudios de caso donde se analiza el comportamiento de un sujeto o grupo en su contexto específico, claro, ¿no? De manera singular, ¿no? Por ejemplo, ¿quién comenzó los estudios de caso? Freud, cuando vio el caso de la señora Ana, que sufría de neurosis histérica, y el caso del niño Hans, que sufría de neurosis fóbica, ¿no? Y que luego, a partir de estos casos, se vieron ya casos mucho más amplios, ¿no? Entonces, en esos tiempos también, ¿no? La depresión frente al COVID, ¿no? Los cuadros de ansiedad y adicciones frente a la pandemia. También hay estudios que se están llevando a cabo muy interesantes. Por eso ahí viene el estudio observacional, donde se registra lo que está aconteciendo en un entorno natural sin intervención ni provocación. Describir la conducta tal como se presenta. Ahí está, un método descriptivo. Por eso ahí entra la observación naturalista. Desde el psicólogo tiene que registrar la conducta tal como se está presentando, sin alterarla, sin modificarla, ahí está. Por eso, vamos a encontrar acá también el método experimental. Este es el método que le ha dado a la psicología el rango de ciencia. Es un método muy riguroso. Claro, acá justamente la finalidad es explicar el porqué de la conducta. Y para lo cual hay la formulación de un problema, hay el planteamiento de una hipótesis, la explicación de la variable independiente, el análisis y la evaluación de los resultados. Por eso, este psicólogo, esta investigación que permite establecer la relación causa-efecto, es muy interesante, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Para lo cual trabajamos con tres variables, la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. La variable independiente es la que estudia, la variable independiente es el estímulo que permitirá el surgimiento de la conducta estudiada. Si yo hablo de la variable independiente en este trabajo que está acá, efectos de la musicoterapia en el nivel de concentración de los alumnos egresados secundarios de la Academia Masterclass. Estoy sesgando la población. Alumnos egresados de secundaria, o sea, alumnos que ya terminaron el quinto año secundario. Y que seguramente también tenemos acá, obviamente, claro. Como también yo sé que hay chicos que están cursando el quinto, podríamos también ponerlo así, alumnos que están cursando el quinto año de secundaria o alumnos de tales edades, también, obvio. Pero el estímulo, ¿cuál sería el estímulo? La musicoterapia, la variable independiente. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es la variable dependiente? El nivel de concentración, porque la variable es la conducta que voy a estudiar. Y la variable interviniente viene a ser, ojo, son todas las variables extrañas a controlar. La variable organismo, alumnos egresados de secundaria, y la variable ambiental de la Academia Masterclass. Puede ser de manera virtual, y ahora que se está abriendo medianamente la presencialidad, buscar un local, ver un local, quizás un auditorio de alguna municipalidad, puede ser la Municipalidad de San Martín de Porres, de Los Olivos, Calle, se ve, o un colegio, ya está. Se puede hacer claro que sí. Pero estas variables tienen que ser claramente controladas. Por eso hay grupos experimentales, hay grupo de control. El grupo experimental es aquel al que se le aplica la variable independiente.
El grupo de control es el que no está expuesto a la acción de la variable independiente. Claro, entonces por eso yo puedo tener dos grupos. A uno le aplico la musicoterapia y al otro no le aplico la musicoterapia. Pero en ambos sé que se establece un nivel de comparación. Entonces es interesante. Claro, el experimentador viene a ser el especialista que lleva a cabo la investigación manipulando las condiciones experimentales. El sujeto es el organismo porque así se habla en el método experimental, sobre el cual se realiza la investigación. Tú mismo, cuando hagas un trabajo de investigación, vas a usar esos términos. No es que acá, está igual acá, podemos ver cuál es el efecto que tienen los bonos en la conducta comercial de los vendedores del centro comercial Canepa en el distrito de La Victoria. Ubicamos la variable independiente, los bonos, ahí está. La variable dependiente, claro, es la conducta comercial, porque es medible y controlada por el investigador. La variable de control, condiciones que homogenizan a los participantes de la investigación. Claro, vendedores del centro comercial, no estamos hablando de los consumidores. Variable extraña, situaciones inesperadas que pueden afectar gravemente los resultados de la investigación. Claro, entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo hablo de los vendedores de centro comercial, claro, tengo que ver dónde voy a llevar a cabo esta investigación, qué instrumentos voy a utilizar, qué pruebas voy a utilizar, dónde van a ser evaluados. Claro, ¿no? Si están con las condiciones adecuadas, no solamente de bioseguridad, sino si hay iluminación, hay ventilación, están todos los implementos, lapiceros, lápiz, todo, o sea, todo tiene que estar controlado. No puede faltar algo ese día, ¿no? O sea, todo eso lo tiene que manejar el investigador. Por eso un trabajo de investigación en psicología no es que me baso en una corazonada. No, acá no hay corazonada. Acá es lo que es y no hay más. Así de sencillo. Entonces, por ese lado, uno también tiene que verlo. Bueno, ahora que usted lo dice, profesor, en esos términos, pues sí, ¿no? Tiene sentido, claro. Por eso es que encontramos personas que para poder hacer un trabajo de investigación acá, ojo, en el método experimental, tiene que ser claramente, ojo, desentrañado, ¿no? Para poderlo comprender, ¿no? Entonces, no es solamente, ojo, querer conocer, ¿no? Un tipo de reacción en particular. Por ese lado, vamos a ver acá justamente eso, ¿no? ¿Cómo, profesor? Vamos a ver por aquí. Estemos atentos ahí, chicos. Estimado. Veamos. Ahí vamos a ver el método correlacional. Justo estaba que algo se me pasaba. El método correlacional es el método en el que se establecen relaciones no causales entre variables, ¿no? Donde se observa la dirección de una y se compara frente a la dirección de la otra. Claro, donde por ejemplo establecemos una correlación entre dos variables. Puede ser la variable autoestima, variable habilidades sociales. Puede ser tolerancia a la frustración, nivel de depresión. Caramba. Esto nos permite predecir los cambios que sufrirá una variable al relacionarla con otra. Se usa cuando no es posible aplicar el método experimental. Claro, pues el investigador plantea sus hipótesis sobre hechos ya acontecidos. Es más apto para describir que para explicar. No revela causa-efecto, solamente describe, nada más. Trata de medir el grado en que dos variables varían de modo concomitante. Esto se le llama coeficiente de correlación. Cómo una se relaciona con la otra, o si no existe una relación en sí. También, ¿no? Yo he visto mucho de esto porque soy asesor de tesis y en algunos proyectos de investigación, ¿no? Han hecho uso del método correlacional, ¿no? Entonces, cuando ya se busca explicar, no, tú no puedes explicar, tú solamente correlacionas, nada más. Pero es que a mí no,
no nos interesa lo que a ti te parece, hija, hijo. ¿No? O sea, el método correlacional es muy claro, es muy preciso en ese punto. Ay, profesor, pero qué crudo. Pero es así, pues, hijos. Claro. Entonces, por eso hay que entender esto para no cometer equívocos. ¿Cómo así? Veamos acá. Estemos atentos. Método correlacional. Este método de investigación se basa en la relación que ocurre de manera natural entre dos o más variables. En este método, los investigadores observan dos o más variables para determinar si los cambios en una son acompañados por cambios en la otra variable. Esta definición ha sido extraída del libro de Charles Morris, Introducción a la Psicología, del año 1992. Así, por ejemplo, establecemos como método correlacional qué relación existe entre el estrés y las cefaleas en el personal de salud. Identificamos como variable 1 al estrés y como variable número 2 a las cefaleas. El método correlacional nos ofrece como principal ventaja que permite aclarar la relación entre variables y permite predecir si los cambios en una variable van a originar o no cambios en la otra variable. Pero también presenta como principal desventaja que el método correlacional no permite a los investigadores identificar una relación de causa y efecto. Correlación significa únicamente que dos fenómenos parecen estar relacionados, es decir, cuando una variable aumenta, la otra aumenta o también disminuye. Así, por ejemplo, citando nuestro ejemplo anterior, la relación entre el estrés y los dolores de cabeza en el personal de salud. Podemos establecer en este método correlacional que sí existe una relación porque a mayor estrés probablemente existan mayores dolores de cabeza en el personal de salud. O en caso contrario, a menores niveles de estrés, menores dolores de cabeza en el personal de salud. De esa manera, estamos evidenciando que estos dos fenómenos parecen estar relacionados. Si uno aumenta, el otro también aumenta. O si uno disminuye, el otro también disminuye. En cambio, el método experimental es aquel método de investigación en el cual el investigador deliberadamente manipula una variable a la que se le denomina variable independiente, para luego medir los efectos de esas manipulaciones en la otra variable, a la cual se le conoce como variable dependiente. Es decir, un método experimental, a diferencia del método correlacional, sí está determinando la relación de causa y efecto entre las dos variables estudiadas. El método experimental tiene los siguientes elementos: participantes, variable independiente y variable dependiente. Los participantes son aquellos individuos cuyas reacciones o respuestas son observadas dentro del experimento. La variable independiente, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es aquella variable que va a ser manipulada deliberadamente por el investigador para probar qué efectos produce sobre la otra variable. Y la variable dependiente es aquella variable que va a ser medida luego de la manipulación de la variable independiente para poder ver cómo cambia a raíz de esas manipulaciones que ha sufrido la otra variable. El método experimental nos ofrece como principal ventaja que existe un control estricto de las variables, lo cual permite extraer conclusiones acerca de una relación causal. Es decir, su principal ventaja es que permite determinar esa relación causa y efecto.
Sin embargo, tiene como desventajas que muchas veces el estudio en un laboratorio puede influir y alterar la conducta de los sujetos que están siendo investigados. Pero además puede existir también la influencia de variables no controladas, lo cual alteraría sin lugar a dudas los resultados. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica y para ello vamos a conocer un experimento psicológico antiético. Vamos a ver el caso de Theodor Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber, quien ingresó a Harvard en el año de 1958. Era considerado un joven prodigio, bastante inteligente y motivado. Sin embargo, años después se convertiría en un asesino que envió paquetes bomba a varios científicos y académicos, matando a 3 científicos e hiriendo de gravedad a 23 personas. Todo ello a partir de que él haya sido parte de un experimento de personalidad. Ingresa al siguiente enlace y conoce los graves efectos de llevar a cabo investigaciones en psicología a través de los métodos experimental sin tener en cuenta algunas consideraciones éticas. Conclusiones. La investigación correlacional es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables, sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. La investigación experimental es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta controlar las causas del mismo. Muy bien, chicos, interesante creo, ¿no? Es por eso clave dentro del trabajo que hace el psicólogo considerar estos métodos, porque es a partir de ellos que el psicólogo va a poder llevar a cabo todo un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ha quedado claro? Álvaro, ¿lo has entendido, hijo? Sí, profesor, sí lo entendí. ¿O algo no te quedó claro, muchacho? ¿Ah? ¿Estás seguro, hijo? Sí, no te preocupes. Ah, a ver, vamos a preguntar por acá también, ¿no? ¿Por qué no? A ver, Junior, ¿te quedó claro, hijo? Hola, Junior. Es importante por eso, chicos, cuando hablamos de estos métodos, ojo, no desestimarlos, no considerarlos de menor cuantía, porque sí son importantes, claro que sí, ¿no? Por eso es importante ver ahí justamente, claro, el tema de poder justamente trabajar sobre esto, ¿no? Andy, ¿te quedó claro? Ronald, Estefanía. Vamos a ver acá el material de la CEPRE, ¿no? San Marcos, que creo que nos va a ayudar mucho a entender también un poquito más acerca de esto. Claro. Entonces, esto también es muy importante. Claro que sí. ¿No? Para evitar posibles equívocos ahí a este nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo qué, profesor? Vamos a ver acá justamente. Estoy viendo lo que es psicología en este primer material, ¿no? De literatura estamos nosotros. En el curso estamos. Ahí está, vale. Muy bien. Vamos a ver acá. Estoy ubicando aquí.
Por eso yo voy a tomar lo que dijo hace un momento el profesor Segura. Lean este material, porque en verdad vale la pena, en verdad, chicos, leerlo. Está bastante interesante. Voy a apagar mi cámara para que podamos ver acá justamente, ¿no? Si hablamos de áreas de la psicología básicamente se divide en dos áreas. La psicología pura, básica, y la psicología aplicada. Ahí lo podemos ver, ¿no? Hay un campo también, la psicobiología, que es un campo muy interesante. La psicología aplicada, acá se centra básicamente en lo que es la psicología clínica, educativa, organizacional y social, ¿ok? Ahí están los métodos, por eso cuando se habla en psicología de métodos, nosotros trabajamos con una gama de métodos dentro de la psicología. Y hay que tomar en cuenta también lo que decía en el video, las consideraciones éticas que hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver acá, muchachos, por eso, ojo, poder entender esta parte de acá nos ayudará también a entender, ¿no?, un poco más acerca de qué. Ojo, sobre lo que es, en este caso, el campo de acción de la psicología. Por eso, cuando tú hablas de psicología, claro, en psicología hay una gama de métodos y técnicas. Por eso vamos a ver acá. Estemos atentos, por favor. En esta parte tercera, vamos a ver qué pasó con las escuelas que se iban unas a otras cambiando, intercambiando. Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. Todas las escuelas finalmente quedaron simplemente en historia cuando todas ellas de alguna manera consensuaron en una definición respecto al objeto de la psicología. Entonces, a partir de los años 60, la psicología se consensuó en un objeto de estudio. Hoy en día, la psicología ya tiene una definición estable, ya no está variando el objeto de estudio. Hoy en día hay un consenso respecto a que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, entendiendo por comportamiento la conducta. Esto es la forma como se comporta cada persona, lo que hace, lo que no hace. Y además los procesos mentales, que son aquellos acontecimientos que llamamos privados, lo que sucede aquí dentro de nuestro cerebro y solo nosotros lo sabemos. En ese sentido, diríamos, la psicología es la ciencia que estudia nuestro comportamiento externo e interno, ¿ya? Lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué utiliza la psicología para estudiar como método de estudio? Utiliza varias formas, varias metodologías. Sin embargo, tres son las principales. Utiliza un método observacional, también llamado descriptivo, en el cual justamente se hace eso. Se observa y se describe objetivamente lo que uno está viendo, generalmente en el contexto natural, esto es, donde se da la conducta. Si quiero estudiar la conducta de un niño que molesta mucho a la hermanita, mal haría, por ejemplo, en tratar de estudiarla en el consultorio, porque de repente en el consultorio los dos son angelitos. Entonces, mejor voy a su casa, me siento a la hora que más o menos me dice la mamá que suelen estar peleando y observo qué está pasando. A eso le llamamos método observacional. Si quiero estudiar la conducta disruptiva de un niño en el aula de clase, voy y me siento al final del aula toda la semana, 1 hora, y observo qué está pasando. Eso se llama método observacional y ese sería su contexto natural, donde se da la conducta. Otro método utilizado en psicología es el método experimental. Allí sí voy a buscar asociar la causa con el efecto. Y para eso yo trato de controlar variables, ¿no? Entonces trato de controlar, yo propongo una hipótesis es una suposición, yo digo, el uso de ventiladores en las aulas de clase aumenta el rendimiento del alumno, ya está. Entonces pongo el ventilador, que esa es la variable que yo estoy manejando, ponerla o no ponerla, y
supongo, es mi hipótesis, que el rendimiento de los alumnos va a mejorar. A eso le llamamos método experimental. Y finalmente el método correlacional, que es un método a través del cual yo trato de buscar variables que se muevan juntas, no de una manera causal, no que una causa la otra, sino que generalmente, por algún motivo, las dos se mueven juntas. Por ejemplo, a mayor edad, mayor control emocional. No es de que porque cumplí un año más mi control emocional aumentó, sino que generalmente se dan juntas. ¿Ya? Entonces, yo trato de hallar qué variables están correlacionando, qué variables correlacionan. Bien, esta correlación puede ser directa, cuando aumenta una variable, aumenta la otra, o inversa, cuando aumenta una variable, baja la otra. A mayor edad, menos pataletas, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí la correlación es inversa. Bien, la psicología tiene áreas de especialización. Clínica, educativa, organizacional, social son las principales áreas de especialización, áreas de aplicación de la psicología. ¿Cómo puedo yo saber si estoy frente a un psicólogo clínico, educacional, organizacional o social? O si necesito un psicólogo clínico, educacional, social u organizacional. ¿Cómo puedo saberlo? Importante para distinguir eso es saber cuál es el propósito de cada uno de estos tipos de psicólogos. En el caso del psicólogo clínico, el psicólogo clínico tiene así como propósito, igual que el médico, diagnosticar y tratar las perturbaciones o desórdenes psicológicos. Esto es, mi hijita se muerde las uñas, se las come todas, hasta los pellejitos del costadito. ¿Qué hago? Psicólogo clínico va a buscar diagnosticar por qué pasa eso. Un diagnóstico es saber la causa. Como cuando vas donde el médico quiere diagnosticar y te manda una serie de análisis. Igualito. Voy a buscar la causa. ¿Para qué? Para poder tratarlo. ¿Para qué? Para que esa perturbación emocional desaparezca. En cambio, el psicólogo educacional lo que busca es optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, a él lo que le interesa es que el estudiante se vaya para arriba, que le vaya bien y que el profesor que le enseña lo haga de la mejor manera posible. Entonces, así está volviendo óptimo ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Trabajará con los alumnos para que mejore su memoria, su capacidad de atención, su comprensión lectora, etcétera. Trabajará con el maestro para que motive mejor, para que sea más dinámico, etcétera. Trabajará de repente hasta con los padres de familia para que estos sepan cómo apoyar de manera adecuada a sus hijos, etcétera. Entonces, eso es labor de un psicólogo educacional o educativo, ¿ya? Desde el inicial hasta la primaria, secundaria, superior, siempre va a buscar optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El psicólogo organizacional lo que busca es fundamentalmente optimizar el desarrollo y el funcionamiento de la organización organizacional, porque busca optimizar la función, el trabajo de la organización. ¿Y qué es una organización? Un grupo de gente que trabaja junta. Bien, ¿qué va a hacer para eso? Seleccionar, motivar, capacitar al personal, por ejemplo. Selecciono a las personas adecuadas para que esta organización funcione muy bien. De repente, ya están todos ahí, yo recién llego a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Capacitarlos para que trabajen muy bien. O de repente voy a generar un clima, ¿no? Unas relaciones interpersonales muy buenas, porque las personas felices trabajan mejor, ¿no es cierto? Entonces, eso es labor del psicólogo organizacional. Una organización puede ser una fábrica, una empresa, una institución, un colegio, también puede ser una organización si yo lo que voy a apuntar es a que los maestros se lleven bien entre todos ellos, ¿ya? Finalmente, el psicólogo social lo que busca es primero investigar cómo funciona, cómo actúa cada persona
en diferentes grupos sociales. ¿Para qué? Para poder luego intervenir y trabajar, manejar mejor a los grupos sociales. El grupo mujeres, el grupo trabajadores, el grupo niños, el grupo ancianos o personas de la tercera edad. Entonces, el psicólogo social va a trabajar con grupos de acuerdo a sus roles y de acuerdo a las actitudes que asumen en cada uno de estos grupos sociales. Bien, esas son las especializaciones que vemos como especializaciones troncales. Bien, en esta parte... Es interesante ver ahí justamente, poder entender, ¿no?, la acción que cumple en este caso el psicólogo, ¿no? Por eso el trabajo que se lleva a cabo en psicología es muy interesante, pero valgan verdades, para que este trabajo se lleve a cabo a este nivel, no basta solamente con establecer claramente, ¿no?, qué es lo que yo busco dentro de la psicología como tal. O sea, la psicología, por eso, como un área, no solamente como un trabajo, sino como un campo de acción específico, tiene funciones muy particulares. Y eso tiene que ser claramente entendido, ¿no? Por eso vamos a ver ahí justamente, ¿no?, en esa línea, vamos a revisar las preguntas que están ahí y que creo que nos van a ayudar a poder entender justamente eso, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de lo que es la psicología, es un campo de acción bastante grande, pero para eso, pues, obviamente, dependerá mucho de cómo nosotros lo podamos trabajar, desempeñar, relacionar de alguna manera. Entonces, a ver, profesor, explíqueme eso porque ahí ya me perdí. Para eso vamos a ver acá, chicos, veamos las preguntas, ¿no? A ver, permíteme. Osh. A ver, un momentito. Algo pasó por acá, algo pasó por allá. Ya, ahora sí, creo que ahora sí. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Veamos acá, por favor. Vamos a apagar ahí para poder entender. En una institución educativa, el psicólogo analiza las estrategias de aprendizaje de los alumnos, entrevistándolos y evaluándolos con un test. Una alumna le pregunta sobre los primeros psicólogos que promovieron esta herramienta. Él le responde que fueron los profesionales pertenecientes a la escuela psicológica. ¿Quiénes se encargaron de esto? A ver, ¿cuál sería ahí la clave, chicos? A ver, Álvaro. ¿Habría o no habría? Me fui muy abajo, creo. ¿Cuál sería la primera? A ver. ¿Hay o no hay? ¿No hay? Claro, cuando hablamos de los test, eso vimos la semana pasada, mi muchacho. Claro, ¿quién nos habla sobre esto? La B. La A, psicoanalítica. ¿Cuál sería, Álvaro? La funcionalista. Funcionalista, claro que sí, exacto. La escuela funcionalista. Pues hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Porque el funcionalismo, la psicometría, la psicología educativa, ¿no? La aplicación, ¿no? Justamente. Veamos la pregunta 2. En la pregunta 2 dice, el gobernador de una región contrata a un psicólogo
para que pueda estudiar las actitudes de desacato de los ciudadanos ante las normativas sanitarias establecidas a nivel nacional y que diseñe un programa promocional sobre salud mental dirigido a los adultos mayores. En relación a las especialidades en psicología, es correcto afirmar que el psicólogo, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería ahí la clave? A ver, Estefanía. A ver. Junior. Diego. Evelyn. Andy. Carla. Ronald. Fernando. ¿Cuál sería acá, chicos? A ver, Álvaro. Las actitudes de desacato ante las normativas sanitarias establecidas a nivel nacional y que diseñe un programa promocional sobre salud mental dirigido a los adultos mayores. ¿Cuál estaría bien acá? ¿Abordaría aspectos relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Está viendo eso? ¿Está inmersa la psicología educativa acá? ¿Efectuará funciones exclusivas de la psicología organizacional, chicos? ¿Cuál sería la clave? Por el chat también pueden contestar, muchachos. ¿Diagnosticará y tratará los desórdenes emocionales de la población? ¿Cuál sería la clave aquí? ¿No hay? La B. La B. ¿Esta de acá será? ¿Será esa, hijo? Álvaro, ¿será esta? Sí. Bueno, pero mira, tratará los emocionales de la población. Ojo. Acá, para que pueda estudiar las de desacato ante las normativas sanitarias establecidas a nivel nacional y que diseñe un programa promocional sobre salud mental dirigido a los adultos mayores. ¿Se está hablando de desórdenes emocionales? Si me hablan de actitudes de desacato, no me están hablando de desórdenes emocionales, no me están hablando de ansiedad, depresión, pero sí realizará servicios que corresponden ¿a quién? A la psicología social. ¿Cuál sería ahí la clave? Avión. ¿Te has dado cuenta o no, Álvaro? ¿Vale? Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, ahí hay preguntas bien interesantes que hay que revisar y por eso, a partir de esto, también darnos cuenta de la importancia que tiene la psicología en ese punto, ¿no? Por eso, vamos a ver ahí, justamente, ¿ya? Vamos a trabajar sobre esto. En todo caso, ¿está claro hasta acá? Por favor, les invito a que lean el material, lo revisemos. La próxima semana, los 5 primeros minutos, me voy a centrar en esto, ¿ok? Inmediatamente pasamos a la clase con la semana 2, que son bases biológicas de la conducta. ¿Está claro, Junior? Diego, Evelyn, Oliver, Andy, Carla, Ronald. ¿Ya? Vale. Entonces, a leer, chicos. Álvaro, ¿estamos de acuerdo, hijo? Sí, sí. Todo bien, profesor. Fernando Padilla, ¿está bien? Muy bien. Bacán, muchachos. Entonces, cuídense bastante. Un abrazo. Profesor Rafael, un gusto. Estefanía, ya me voy retirando. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Felices fiestas. Nos vemos, muchachos.